Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban un abrazo a la distancia. Espero se encuentren bien en compañía de sus familias, que estén siendo bendecidos en este momento y que se apresten a tomar la palabra de Dios para tener este tiempo devocional con nuestro Dios. El tema de hoy, mis hermanos, se titula El Espíritu Santo, nuestro ayudador. En ocasiones, cuando somos nuevos creyentes, creemos que nuestras vidas serán más fáciles después de ser salvos. Pero eso no es lo que casi siempre sucede. De hecho, puede que enfrentemos muchos más problemas y desafíos. Es entonces cuando podemos llegar a preguntarnos ¿dónde está Dios o por qué no está respondiendo nuestras oraciones como esperábamos? Si no sabemos qué hacer, puede que nos sintamos solos y quizá abrumados. Pero si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, nunca estaremos solos, pues nos ha prometido un ayudador, el Espíritu Santo. Antes de ir a la cruz, Cristo le dijo a sus discípulos que enviaría a alguien que les ayudaría. El Espíritu Santo es miembro de la Trinidad, junto con el Padre y junto con el Hijo. Sin embargo, a veces como creyentes no comprendemos que Dios, en la persona de su Espíritu, ha venido a morar con nosotros. En vez de vivir en el poder y en la provisión del Espíritu, a veces nos esmeramos por hacer nuestro mejor esfuerzo y esperar quizá por el día en que lleguemos al cielo. Y cuando nosotros estamos en esa situación, desde luego, pues como resultado tenemos que a veces vivimos en la inconformidad y hasta cierto punto desilusionados con Dios. No obstante, el problema no es del Señor, sino la falta de conocimiento en cuanto a la presencia y guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Se nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir nuestro andar de fe. Solo debemos, hermanos, estar dispuestos a rendirnos ante Dios para hacer uso de los recursos del Espíritu Santo. Nuestro ayudador divino siempre está dispuesto a socorrernos. En ningún momento desde que recibimos a Cristo como Salvador hemos estado solos ni desamparados, aunque nos sintamos así. Su Espíritu está siempre presente y obra de manera activa en nuestra vida. En este devocional, hermanos, veremos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que está a nuestro alcance, lo que ha depositado en nuestra cuenta celestial, si estamos dispuestos a rendirnos a Él y a retirar en algún momento esas reservas maravillosas que Dios ha consignado a nuestra cuenta. ¿Qué hacemos cuando pasamos por tiempos difíciles? Cuando quizá nos encontramos, como se dice, entre la espada y la pared. Generalmente clamamos a Dios. Hermanos, lo que Dios ha hecho de forma específica es que ha enviado al Consolador. Y un Consolador es alguien que estará ahí cuando lo necesite. Esta es una de las palabras más maravillosas que nosotros hemos escuchado. Juan 14, del 15 al 18 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, hermano, veamos cuál es esa obra maravillosa que hace el Espíritu Santo
en nuestra vida. La primera obra del Espíritu Santo en nuestra vida tiene que ver con la salvación. Y mire lo que dice su palabra. Primeramente, pues Él nos convence de pecado. Su palabra en Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En primer lugar, nos hace reconocer que somos pecadores, necesitados de salvación para que podamos arrepentirnos, depositar nuestra fe en Cristo y recibir su perdón. E incluso, después de ser salvos, nos hace reconocer cuando actuamos de manera incorrecta, al recordarnos que el pecado no debe ser parte de nuestra vida, pues ahora somos seguidores de Cristo. Otra obra, hermanos, que hace en nosotros el Espíritu Santo es que nos sella para salvación. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Efesios 1:13. En esa época, hermanos, el sello era usado para autentificar, demostrar posesión y protección. El Espíritu Santo nos sella en Cristo como hijos de Dios, pues ahora vivimos bajo su divina protección. Es un sello que nadie puede romper, ni el diablo ni nosotros mismos. Sin embargo, eso no significa que podemos pecar sin sufrir consecuencias. Dios nos muestra lo que está mal y también nos disciplina. Otra cosa que el Espíritu Santo hace en nosotros, hermanos, es que mora en nosotros. En Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es un regalo eterno que ha enviado a nuestra vida. Y vivimos bajo su dirección mientras nos capacita para que hagamos lo que Él nos pide. También, hermanos, otra obra que el Espíritu Santo hace en nosotros es que Él nos enseña. En Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Puesto que es Dios, su Espíritu es un maestro que supera a todos los demás. Nos guía a leer la palabra de Dios y nos ayuda a interpretarla adecuadamente. La Biblia es un maravilloso regalo que Dios nos ha dado, y si somos fieles a leerla y le pedimos a su Espíritu que nos enseñe, nos ayudará a entenderla. En verdad, hermanos, este es un recurso maravilloso que tenemos todos nosotros. También, hermanos, el Espíritu Santo nos revela su verdad. En 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Se nos promete un conocimiento divino que va más allá de nosotros y del universo, y que solo puede ser hallado en la palabra de Dios. Puede que no entendamos de manera inmediata lo que significa el pasaje que hemos leído, o cómo podremos aplicarlo. Pero si perseveramos en buscar y escudriñar la palabra de Dios, el mismo Espíritu nos ayudará a entender. No obstante, si dejamos de leer la Biblia, nos faltará la sabiduría que solo proviene de Dios. Así que, mis hermanos, cuando requiramos un consejo, sabemos que ahí tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. También, hermanos, el Espíritu Santo obra en nosotros como nuestra guía. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Nuestro ayudador divino es también quien nos guía. Nos ayuda a discernir lo verdadero y a tomar decisiones correctas.
En vez de buscar el consejo de otras personas, lo primero que debemos hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos dirija. Esto no quiere decir que no podamos escuchar a alguien más, ¿verdad? Podemos escuchar a las personas, pero siempre, primero, debemos pedirle al Espíritu Santo que sea Él finalmente quien nos dirija a tomar la mejor decisión. Otra obra del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, es que produce fruto. Un versículo que todos conocemos y recordamos que está en Gálatas 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Necesitamos nosotros algún fruto? Pues claro que sí, todos lo necesitamos, ¿verdad? A menudo estas cualidades se producen en nosotros por medio de circunstancias que podrían hacernos responder de manera diferente. Por ejemplo, si nos resulta difícil amar a una persona, el Espíritu Santo puede cambiar nuestra actitud si se lo pedimos y si deseamos caminar en obediencia a Él. Sabemos que hay frutos que son más, vamos a decir así, fáciles quizá para nosotros de tener, pero hay otros en los cuales tenemos mucho que trabajar. Y el mismo Espíritu Santo nos ayudará a esto si nosotros se lo pedimos. También, hermanos, el Espíritu Santo nos recuerda. En Juan 14, también 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aunque los discípulos, hermanos, ya habían estado con Cristo y escuchado sus enseñanzas durante 3 años, solo disponían de lo que recordaban, después de que Cristo había partido. O sea, no había nada escrito, no tenían ningún documento a la mano, alguna nota que ellos hayan tenido. Entonces, para enseñar a otros acerca de Cristo, ellos necesitaban que el Espíritu Santo les ayudara a recordar. Incluso en nuestro tiempo, cuando estamos nosotros presentando la palabra de Dios, pues necesitamos que nos recordar pasajes bíblicos, y ahí es donde nos encomendamos, ¿verdad?, a la ayuda del Espíritu Santo. Si leímos la Biblia fielmente, Él nos ayudará a recordar lo que dice. También, hermanos, el Espíritu Santo nos faculta con dones espirituales. Ahora bien, dice la palabra, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Eso está en 1 Corintios 12:4. El Espíritu de Dios, hermanos, nos da dones espirituales para que podamos servirnos los unos a los otros de la manera que Dios desea. Debemos poner atención en desarrollar los dones recibidos, porque son para edificación del cuerpo de Cristo y para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. También, hermanos, Dios, a través de su Espíritu Santo, nos da poder. En Hebreos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Su poder, hermanos, nos permite completar la misión que nos ha dado y nos capacita en cada aspecto de nuestra vida. Nos dará toda la energía y la fortaleza que necesitemos. Y si en algún momento nos hace falta esto, pidamos al Espíritu Santo que Él nos ayude. También, hermanos, el Espíritu Santo nos llena. En Efesios 5:18 dice su palabra: sed llenos del Espíritu. Y ser llenos del Espíritu es una vida gobernada y guiada por el Espíritu Santo, pues su presencia mora en nosotros. La llenura es la experiencia continua de una vida controlada por el Espíritu que cada creyente está llamado a guardar. Ningún creyente
nadie tenemos una excusa legítima para no obedecer a Dios, pues su Espíritu nos ha capacitado para cumplir con su voluntad y sus mandamientos. Nos ha equipado para hacer lo que Él quiere que hagamos. También, cuando nos sella como hijos de Dios, nos faculta para hacer lo que Dios quiera de acuerdo a su propósito. Finalmente, hermanos, agradezcamos a nuestro Dios por no habernos dejado solos. Él es nuestro ayudador, nuestro amigo, nuestro sustentador. Dejemos nuestra vida bajo el control del Espíritu Santo y seamos obedientes a Él. Y antes de despedirnos, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios para darle gracias por habernos permitido escudriñar su palabra y haber recordado que su Espíritu mora en nosotros y que nosotros debemos ser obedientes a Él para que nuestra vida cumpla con el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor por permitirnos en esta noche escudriñar tu palabra. Te agradecemos, Señor, el haber provisto para nosotros, Señor, un consolador que es el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque Él obra en nosotros de manera que podamos cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros en esta vida. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que has derramado en nosotros y también, Señor, agradecemos por nuestra salvación y también, Señor, de nuevo, por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.